buenas tardes, mi nombre es Rosalena Fiallo y aquí estamos con una muy buena psicóloga. ¿Cómo te regalas su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Mónica Forero Montoya, soy psicóloga de profesión, graduada de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. ¿Y en qué se especializó Cuerpo su enfoque? Bueno, a partir de mis años de experiencia, el enfoque en que me he profundizado es el cognitivo-conductual y me desempeño en el campo educativo. ¿Nos podría hablar un poco del tipo de paciente que ha manejado en la vida profesional y cómo se fue ubicando en el campo disciplinario? Muy bien. Me he enfocado, como te venía diciendo, en el enfoque cognitivo-conductual. ¿Por qué? Por la complejidad de los casos en mi institución, porque son casos que presentan dificultades en conducta y el enfoque cognitivo-conductual trabaja la reestructuración de conducta, modificación de pensamiento y emociones. ¿Y cómo influye su corriente psicológica en la disciplina estudiantil? Bueno, esta corriente es muy importante porque cuando me remiten a mí estudiantes, sobre todo con dificultades de conducta, cuando se hace la primera atención psicológica, yo identifico muchas problemáticas en los estudiantes y me doy cuenta que esa dificultad viene por muchas razones. Problemas de ansiedad, problemas de depresión, cuadros depresivos, en su casa hay violencia intrafamiliar y esta corriente ayuda mucho porque, como te decía, ayuda a modificar conductas, emociones y trabajo con ellos esos aspectos. ¿Estrategias que utilizan como para abordar un caso en un enfoque? Bueno, son variadas las estrategias. Cuando hago la primera atención psicológica, se hace una escucha activa y ahí identifico el caso. Se trabajan técnicas, por ejemplo, como trabajar con text, tamizajes, se trabajan los reforzadores positivos, atención individual con los estudiantes, dependiendo del caso se hace atención grupal, se le realizan orientaciones a los docentes, orientaciones a los papitos y se hace un seguimiento con determinado caso. ¿Y algunos elementos prácticos que usted crea que ha necesitado? Claro, son muchas herramientas que el enfoque cognitivo-conductual te brinda. Por ejemplo, yo trabajo mucho en la reestructuración cognitiva, que es que el estudiante identifique la emoción, identifique sus pensamientos y cambien eso, después de identificar los pensamientos, cambien esos pensamientos negativos en pensamientos positivos. Eso se llama reestructuración de conducta. También trabajo mucho los reforzadores positivos en estudiantes y en adolescentes, pero sobre todo en estudiantes de primaria o de primera infancia son muy eficaces. Se le brindan unas orientaciones a los docentes de esos reforzadores positivos que deben aplicar en su día a día con los estudiantes y a los papitos también se le brindan esos reforzadores, esas orientaciones de reforzadores positivos y funciona muy bien. En su vida profesional, ¿qué ha aprendido de su carrera? ¿En qué le ha ayudado hasta su vida cotidiana? Bueno, yo he aprendido a desarrollar más esa escucha activa, esa empatía, ese diálogo asertivo y acercarme más a los estudiantes porque cuando tú eres empático, ¿cierto?, en la atención psicológica y te preocupas por ellos y entiendes, validas sus emociones, le brindas una contención emocional, ellos se abren más a ti y es más fácil atender un caso y desarrollarlo con el tiempo por medio de seguimiento. ¿Y alguna sugerencia que nos puedas dar desde tu enfoque, un consejo a una persona, o a mí que soy estudiante y usted ya una profesional? El consejo que yo les doy a los estudiantes cuando se enfrentan por primera vez en su campo como psicólogos, trabajar mucho la educación emocional, darle esa importancia a la salud mental, porque hoy en día, como te decía, cuando llegan a mi caso estudiantes o educandos y por problemas de conducta, ellos no reconocen sus emociones, no las saben manejar, no manejan esa inteligencia emocional y eso se les ayuda a ellos a manejarlas. También se trabajan mucho con los papitos, trabajar de la mano, haciéndole acompañamiento a los papitos, a los docentes,
así brindarle orientaciones, porque la mayoría de los casos se requiere un seguimiento, un acompañamiento. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Trabajar la educación emocional, trabajar la salud mental, el riesgo, trabajar desde la prevención psicosocial es muy importante, y enfocarnos en la convivencia de cada núcleo familiar, un acompañamiento, no dejarlos solos, sino un acompañamiento. En mi caso, en el enfoque cognitivo-conductual y en el campo de educación, trabajo mucho de la mano con los docentes y con los padres de familia, porque cada caso es único, cada caso es individual, pero siempre requiere un acompañamiento. Muchas gracias por